Primera persona del singular, de Haruki Murakami. Capítulo 2. Flor y nata. Rondaba yo los 18 años cuando me sucedió algo lo bastante extraño como para que nunca le haya hablado a nadie de ello, aparte de un amigo algo más joven que yo. No recuerdo la circunstancia que me movió a contarle precisamente a él lo que me había ocurrido, pero supongo que no fue más que la deriva azarosa de alguna conversación que manteníamos, porque aquel suceso quedaba lejos en el tiempo y se perdía en un pasado difuso, diluyéndose inconcluso e irresoluto entre la densa neblina de aquellos años de juventud. Acababa de terminar mis estudios en el instituto, pero todavía no tenía una plaza universitaria. Empecé a explicarle a mi amigo, a modo de introducción, y me encontraba flotando en lo que podría denominarse el purgatorio de los estudiantes, en medio de toda una encrucijada de preparación para los exámenes de ingreso en la universidad, en terreno de nadie y con la constante desazón de caminar sobre el vacío, entre dos tierras. Una, el instituto dejada atrás, y otra, la universidad, fuera de mi alcance todavía. Aparte de eso, mis días transcurrían de manera relativamente apacible. Había deseado probar suerte en una universidad privada a sabiendas de que era más fácil obtener plaza allí, pero mis padres se habían obcecado en que su hijo se inscribiese en una universidad pública, y no me quedó otro remedio que presentarme a los exámenes de ingreso a esta. Mis escasas esperanzas se vieron pronto confirmadas por un contundente suspenso. A diferencia de hoy día, en aquella época las matemáticas se exigían en todas las pruebas de ingreso para las universidades públicas, pero yo era un absoluto inepto en cálculo infinitesimal. El caso es que eso me sirvió más o menos de pretexto para pasarme todo el siguiente año prácticamente de asueto, sin pegar palo al agua. Vamos, que no puse un pie en la escuela preparatoria y en la biblioteca. Me limité a matar el tiempo leyendo gruesos novelones mientras mis padres confiaban en que yo hincaba profusamente los codos durante horas y horas sembrando las simientes de un futuro próspero. Sin embargo, aquello yo le veía difícil remedio, puesto que le sacaba infinitamente más jugo a devorar de cabo a rabo las obras completas de Balzac que a tratar de bucear en los fundamentos del cálculo infinitesimal. Ocurrió a principios de octubre de aquel mismo año. Ella me entregó una invitación para un recital de piano. Era una estudiante con la que en cierta ocasión había preparado una pieza breve de Mozart para 4 manos. Iba a un curso por detrás del mío, pero coincidíamos en una cosa: teníamos la misma profesora de piano. A los 16 años dejé las clases de música y no volví a coincidir con ella, así que supongo que la sorpresa que me llevé cuando me invitó al recital estaba más que justificada. Más aún, no le veía ningún sentido. ¿Acaso quería darme a entender con ello que sentía un afecto especial por mí? Vaya, aunque he de admitir que no era del todo mi tipo, ni siquiera entonces se me escapaba la finura y belleza de sus rasgos, ni su elegancia y pulcritud en el vestir, además del hecho de que estudiaba en un colegio privado bastante caro.
es decir, el tipo de chica en el que un muchacho vulgar y corriente como yo no alberga la más mínima esperanza. Mientras interpretábamos la pieza a cuatro manos, recuerdo que cada vez que yo me equivocaba, ella arrugaba el rostro, molesta. Me superaba en habilidad técnica e interpretativa y yo era un manojo de nervios. Así que no es de extrañar que los muchachos y variados desatinos de todo género corrieran de mi parte. No solo era una pieza relativamente sencilla, sino que además yo interpretaba la línea melódica que menos dificultades ofrecía. Aún así, como si de una obra difícil y ampulosa se tratara, nuestros codos se chocaron en varias ocasiones. Por mi culpa, evidentemente, tuve que soportar el extenso repertorio de gestos de desdén que cada error mío provocaba en su rostro, mientras mis oídos daban fe de una flagrante falta de recato a la hora de lanzar censuradores chasquidos con la lengua. Aún hoy soy capaz de oír aquel punzante sonido y me pregunto si no fueron precisamente tales chasquidos los causantes de mi definitivo abandono de los estudios de piano. En cualquier caso, solo nos conocíamos de coincidir ambos esporádicamente en alguna que otra clase de piano, aparte de los saludos de rigor al vernos. Nunca, que yo recuerde, mantuvimos conversación alguna, de modo que aquella repentina invitación para el recital, por mucho que ella compartiera escenario con otras dos personas más que de inesperada, podría, sin duda, calificarse de desconcertante. Por mi parte, no tenía nada que perder, puesto que estaba empleando todo aquel año en balde, y me decidí a escribirle una nota para confirmar mi asistencia. Asimismo, no puedo negar cierta curiosidad por saber el motivo que le había llevado a invitarme, si es que había un motivo concreto. Querría hacer ostentación ante mí de sus notables progresos pianísticos desde la lejana época en que habíamos tocado juntos aquella pieza a cuatro manos. ¿O era quizás una estratagema para darme a entender algo de naturaleza más íntima y personal? En fin, yo todavía era muy joven para saber gestionar bien el impulso de la curiosidad, por así decirlo, y en cualquier caso quedarme en casa devanándome los deseos tratando de encontrar una respuesta no iba a servirme de gran cosa. El único modo de averiguarlo pasaba necesariamente por asistir al dichoso recital. La sala donde iba a celebrarse el recital se encontraba en un edificio ubicado en lo alto de un elevado promontorio en Kobe. Tomé un tren hasta la parada más cercana y a continuación un autobús que debía recorrer una intrincada y serpenteante ruta para superar la pronunciada pendiente. Me apeé en la última parada, a poca distancia de la cima, coronada por un modesto auditorio patrocinado, al parecer, por cierto consorcio de empresas. Allí se había programado el recital. Me extrañó que se les hubiera ocurrido levantar semejante edificio en ese lugar bastante aislado y de tan complicado acceso, aparte de una apacible urbanización de lujo. No había en la falda del promontorio nada especialmente destacable, pero lo acepté tal y como aceptaba tantas cosas que sucedían en el mundo sin que yo las comprendiera.
Había sido descortés por mi parte presentarme allí sin nada con que expresar mi agradecimiento por la invitación, de modo que me acerqué a una floristería junto a la estación de tren y tras seleccionar una a una las flores que se me antojaron más propicias para la ocasión, me hicieron un ramo con el que salí justo a tiempo para tomar el siguiente autobús. Era una tarde de domingo fría y gris. El cielo estaba capotado con gruesas nubes que amenazaban lluvia. No se había levantado, sin embargo, ni una pizca de viento. Me había puesto una chaqueta de espiga gris azulado sobre un jersey liso y no demasiado grueso. Y colgada del hombro llevaba una vieja bolsa de lona. Hola, gatito. Lo cierto es que entre la chaqueta nueva, reluciente e impecable, en flagrante contraste con la ajada y ruinosa bolsa y el vistoso ramo de flores rojas envuelto en celofán que sujetaba en una mano, no cesaba de atraer miradas furtivas por parte del resto de los viajeros del autobús. O esa impresión me daba, al menos, de lo que no me cupo ninguna duda. Ni siquiera entonces fue de que mis mejillas habían adquirido un tono encarnado. En aquella época, enseguida me sentía azorado y me sonrojaba. Y lo que era aún peor, el sonrojo tardaba en desaparecer. ¿Qué hacía yo en aquel lugar? Sentado en el autobús, con los hombros encogidos y con las manos apoyadas sobre las calurosas mejillas, tratando de enfriarlas. Aquella pregunta no cesaba de importunarme. En primer lugar, no tenía ningún deseo de ver a aquella antigua compañera de clases de piano. Y en segundo lugar, la idea de asistir al recital que ella y otros estudiantes de música iban a ofrecer no me seducía lo más mínimo. Por si fuera poco, el cielo amenazaba lluvia. Pese a todo, me había tomado la molestia de gastarme el dinero que llevaba encima en comprar un ramo de flores y de desplazarme a la cima de aquel promontorio en una tarde de noviembre tan desapacible. ¿En qué diablos estaba yo pensando cuando le envié la tarjeta de respuesta? Los pasajeros fueron apeándose a medida que avanzábamos por la pendiente y el autobús fue vaciándose paulatinamente, de modo que cuando alcanzamos la parada de la cima, el conductor y yo éramos sus únicos ocupantes. A partir de entonces continué la marcha hacia el auditorio a pie, pendiente arriba, con lentitud y fatiga, siguiendo el camino señalado en el folleto que acompañaba la invitación. Tras cada recodo, el mar desaparecía y volvía a aparecer ante mi vista. Allá abajo, una miríada de grúas se erigía a lo largo del puerto como destartaladas cornamentas de monstruos marinos que arrastrándose desde las profundidades se asomaban a la extensa superficie del mar, pintada de frío gris plomizo por la densa y oscura capota de nubes que se cernía sobre él. Observé el tamaño y la suntuosidad de las viviendas aumentaban según iba aproximándome a la cima. Exhibían todas, sin excepción, unos imponentes muros de piedra y unos grandes portones y hacían gala de suntuosos parterres de rododendros cuidadosamente podados y de garajes
con capacidad para 2 vehículos. No muy lejos, escuché el ladrido irritado de un perro reprimido enseguida por su dueño. Pese a seguir escrupulosamente el esquemático plano del folleto, iba apoderándose de mí un vago y sombrío presentimiento. En primer lugar, no me había cruzado con nadie desde que me había apeado del autobús y los 2 únicos coches que había visto circulaban cuesta abajo. Si era cierto que un poco más arriba iba a tener lugar un recital aquella misma tarde. Debería haber observado al menos cierto movimiento de personas, pero no se veía un alma. Aquello estaba totalmente desierto y reinaba el silencio más absoluto. Tanto era así que daba la impresión de que las gruesas nubes allá arriba se encargaban de aspirar y tragarse cualquier atisbo de ruido que pudiera producirse sobre la tierra. ¿Me habría equivocado? Extraje la invitación de mi bolsillo y volví a leer el lugar y la fecha de la celebración del evento. Pensé que tal vez me había equivocado al leerlos por primera vez y había entendido un día o una ubicación erróneos, de manera que los repasé una y otra vez con todo el celo y la diligencia de que fui capaz. Nada, todo estaba en orden, tal y como se indicaba en el plano. Tanto el nombre de la calle donde me encontraba como la parada de autobús donde me había apeado se correspondían con los indicados en el papel. También la fecha señalada era la de aquel mismo día y no había cometido tampoco desliz alguno con la hora. Inspiré hondo, tratando de no caer en la desesperación y proseguí mi camino pendiente arriba. Puesto que había llegado hasta tan lejos, estaba decidido a dar con el auditorio. Por fin llegué al edificio y me encontré con una enorme puerta de hierro de 2 batientes, cerrada a cal y canto. Por si quedaba alguna duda, la gruesa cadena y el candado de gran tamaño con que estaba amarrada lo confirmaba con creces y disipaban cualquier esperanza al respecto. No había nadie siquiera a quien poder dirigirse. Por el resquicio de ambos batientes observé que la puerta daba a un amplio aparcamiento que se encontraba completamente vacío y que entre los baldosines del suelo asomaban tímidos brotes de hierba, lo que indicaba que no se había usado en mucho tiempo. No obstante, un gran letrero instalado en la puerta confirmaba que no me había equivocado y que aquel era el edificio que buscaba. Reparé en un interfono y apreté el botón. Como era de esperar, nadie respondió. Dejé transcurrir unos segundos y volví a intentarlo con el mismo resultado. Eché un vistazo a mi reloj de pulsera. Faltaban apenas 15 minutos para la hora anunciada del recital, pero a juzgar por el estado en el que se encontraba la puerta no parecía, desde luego, que fuera a dar paso a ningún evento inminente. El revestimiento de pintura estaba desconchado por todas partes, y allá donde el hierro quedaba a la vista, el óxido había hecho acto de presencia. A falta de nada mejor que hacer, apreté el botón de nuevo. Esta vez lo dejé pulsado durante más tiempo. Silencio. Permanecí de pie, apoyado alrededor de 10 minutos en la pesada puerta de hierro, un tanto desconcentrado, sin tomar ninguna decisión. Supongo que a pesar de todo, todavía albergaba una tibia esperanza de que alguien apareciera finalmente por allí. La esperanza fue en vano. Ni a un lado ni al otro de la puerta se percibía señal alguna de vida. Ni soplaba el viento, ni cantaban los pájaros. Tampoco llegaba a mis oídos el eco de ningún ladrido. Sobre mi cabeza seguía
ciñéndose el mismo manto gris plomizo de nubes denso y compacto. Decidí irme de allí. ¿Qué podía hacer si no? E inicié el camino de vuelta, desalentado, desanimado y desganado, sin tener la más remota idea de qué podría haber sucedido, rumbo hacia la parada de autobuses donde pocos minutos antes había iniciado el ascenso a pie hasta la cima del promontorio, de la que ahora me descendía con la certidumbre de que aquella tarde desabrida y en aquel apartado lugar no iba a celebrarse ningún recital de piano. No había nada, desde luego, que yo pudiera hacer, aparte de regresar a casa, flores en mano. A mamá le faltaría tiempo para preguntarme, ¿y esas flores rojas? Ya me dirás tú a cuento de que te presentas con un ramo en casa, y yo le respondería lo primero que se me pasara por la cabeza. Para ser honesto, lo único que me detuvo de arrojarlas al contenedor de basura más cercano a la estación de tren fue el importe que había pagado por ellas, que según la percepción que tenía yo de los precios en aquella época había ascendido a un montante nada despreciable. Cuando bajaba por una calle empinada, reparé en un pequeño parque un tanto aislado, no mucho más grande que cualquiera de aquellas viviendas y limitado al fondo por una pared de inclinación suave formada por rocas. Pese a no contar con fuentes ni disponer de un área infantil de juegos, en pleno centro se erigía un curioso kiosco techado y de suelo adoquinado, rodeado de arbustos y acotado por un enrejado cruzado al que la hiedra se aferraba tímidamente. A simple vista no resultaba patente el propósito exacto con que pudiera haber sido levantado. No obstante, el evidente esmero, por un lado, con que aquellos arbustos y demás plantas habían sido podados y la completa ausencia de hierbas o maleza silvestre y de basura, por otro, constituían claros indicadores de que allí se realizaban trabajos de mantenimiento regular. En cualquier caso, de camino hacia la cima, había pasado de largo sin percatarme la existencia de aquel parque menudo y recoleto. Animado tal vez por la idea de darme un breve respiro y reposar tras aquella azarosa y desconcertante vivencia en que se había convertido la tarde del domingo, decidí entrar y tomar asiento en un banco que había junto al enrejado del kiosco, de espaldas a este. He de confesar que todavía conservaba en algún lugar de mis entrañas una tenue llama de esperanza y que pensaba que en cualquier momento podría aparecer un gentío anhelante y expectante porque diera comienzo el dichoso recital de piano en el mismo instante en que mis posaderas encontraron reposo en aquel banco, cayó sobre mí todo el cansancio que había ido acumulando a lo largo de la jornada. Era una sensación de agotamiento un tanto peculiar en la que inexplicablemente no había reparado hasta ese preciso instante, pese a haberla arrastrado conmigo durante horas. Desde la portezuela de entrada al kiosco se divisaba todo el puerto, en cuyo muelle permanecía atracado un buen número de cargueros de dimensiones descomunales. Al observar desde aquella considerable altura los contenedores apilados en el embarcadero con su estructura metálica y rectangular, se me antojaban diminutos como cajitas para guardar clips o monedas. Al cabo de un rato llegó hasta mis oídos un tenue murmullo, como un lejano esbozo de voz humana que, según pude comprobar a medida que se acercaba, provenía de un altavoz. Debido a la distancia, aquel hilo de voz
carecía todavía de la nitidez suficiente para que se pudiera apreciar el contenido de su discurso, pero evidenciaba un pequeño tenaz en articular con pulcritud cada frase por separado. Paradójicamente, aquel marcado y patente afán de claridad fonética iba acompañado de un tono monótono y arrastrado, falto del más exiguo grado de expresividad y emoción prosódicas. En cualquier caso, y a juzgar por la gravedad en la entonación, daba la impresión de que aquella voz trataba de transmitir un mensaje de suma importancia. Es más, se me antojó pensar que yo era el único receptor de tan circunspecta locución, y que además el mensaje iba dirigido a mí, en exclusiva, y a nadie más que a mí. Eso es, alguien se había tomado la molestia de subir todo el promontorio hasta allí con el propósito de ilustrarme e iluminarme sobre cuál había sido mi error y qué había yo pasado por alto exactamente para acabar abocado a una situación tan desconcertante. En circunstancias normales, la idea me habría parecido descabellada, pero en aquel momento me la tomé en serio. Agucé el oído, la voz se aproximaba y cada vez entendía mejor lo que decía. Quizás el altavoz se encontraba instalado en el techo de un coche que marchaba lenta y pausadamente cuesta arriba. Acercándose al parquecito, parecía razonable pensar que mucha prisa por llegar a la cima no debía de tener. Cuando el sonido llegó con mayor claridad, tuve la certeza, finalmente, de que se trataba de un vehículo desde el cual, a través de un altavoz, se lanzaban proclamas de credo cristiano. La muerte nos llegará a todos, proclamaba la voz, calma y tediosa a partes iguales. Del polvo venimos y al polvo volveremos, y a todos sin excepción nos aguarda el mismo destino. Y tras ello nos enfrentaremos al juicio final, donde seremos juzgados por nuestros actos en vida, y el veredicto dependerá de los pecados que hayamos cometido. Presté atención a aquellas palabras desde mi cómodo asiento junto al kiosco del parque. Lo primero que experimenté fue cierta extrañeza ante el hecho de que unos feligreses con propósito evangelizador hubieran pensado que hacer proclamas cristianas en la solitaria falda de un promontorio en la que no había nada más que una urbanización de lujo mereciera la pena. Desde luego, por aquellos alrededores solo iban a encontrarse con familias acomodadas y adineradas en cuyos garajes descansaban por lo menos un par de utilitarios, y pocos de sus integrantes estarían deseando oír hablar de salvación y redención de sus pecados. Aunque, ¿quién soy yo para afirmar tal cosa? Quizás el deseo de ser perdonado de los pecados no tenga nada que ver con la posición en el escalafón social ni con la riqueza. Quienes se arrepientan de sus pecados y busquen en Cristo la salvación serán perdonados. Se librarán así del fuego eterno del infierno. Solo aquellos que depositen la confianza en nuestro Señor se les otorgará la vida eterna y gloria del cielo. Esperé con anhelo a que el coche apareciera por la calle colindante al parque, y a que la voz desarrollara con más detalle el argumento acerca del juicio tras la muerte. Me daba igual lo que dijera. Creo que yo solo ansiaba oír unas palabras contundentes y enérgicas, fuera lo que fuese lo que anunciaran, pero sucedió justo lo contrario. En ese preciso momento el coche empezó a alejarse y la voz se volvió de nuevo incomprensible, hasta desaparecer. El coche debía de haber girado y tomado la dirección opuesta a donde yo me encontraba, y como no lo había visto y se alejaba cada vez más, me sentí desplazado y arrojado de este mundo, igual que un
fogonazo, una idea se abrió paso, rauda, entre mis pensamientos y entonces lo entendí. Todo había sido una completa tomadura de pelo, y yo, en el papel de víctima y perfecto necio, había mordido el anzuelo y había acudido dócilmente sin sospechar nada, inocente como un corderito camino de su degüello hasta la cima de aquel promontorio desierto. Tendría que haberlo intuido, pero lo que yo no llegaba a concebir era el momento que habría podido empujarla a maquinar una broma como aquella, tan absurda como insustancial. ¿Me guardaba algún rencor personal? ¿O es que acaso me detestaba sin motivo? Tal vez no se trataba más que de eso, de una simple e inmotivada aversión de naturaleza irrefrenable, tan incontenible que habría decidido hacérmelo pagar a mí, de un modo u otro. Seguramente pensó en el placer que le procuraría tramar la argucia con que engañarme, y era posible que en aquel preciso instante se encontraba riendo disimulada u ostentosamente oculta tras una sombra, contemplándome o tan solo imaginándome, y sin embargo algo no encajaba del todo. Era tal el rostro de mi corazón, era tal la repulsión que tenía hacia mí como para haberse tomado semejantes molestias. Tanto la elaboración de la tarjeta como su posterior impresión requerían de no poco tiempo y trabajo. Hasta ese extremo me detestaba. Yo no encontraba desde luego ningún motivo para ella. Pero a veces herimos a las personas que nos rodean sin darnos cuenta. Pisoteamos su orgullo, sin querer provocamos un involuntario aborrecimiento hacia nuestra persona. Me devané los sesos tratando de recordar hipotéticos malentendidos que hubieran despertado su ira contra mí. Fue inútil. Nada de lo que pudiera aducir tenía suficiente peso, y en esas me encontraba deambulando por los laberínticos vericuetos de mi pensamiento, extraviándome en posibilidades infundadas y sin llegar a conclusiones convincentes, cuando tuve la sensación de ir perdiendo el hilo de la conciencia y de que me costaba respirar. Aquello no era nuevo, me ocurría 1 o 2 veces al año como consecuencia de la ansiedad. Me alteraba y los bronquios se me cerraban y se negaban a tomar suficiente aire, y yo experimentaba entonces un ahogo en el pecho y una angustia tremenda, y en cierta manera era incapaz de moverme. Me encogí y me quedé prácticamente postrado de cuclillas. Cerré los ojos, no podía hacer más que esperar pacientemente a que retornara el ritmo respiratorio normal. Con el tiempo, los ataques de ansiedad fueron disminuyendo hasta desaparecer por completo, como también mi tendencia a ruborizarme. Tal vez por aquel entonces cargaba con algún problema de que no me había percatado. Apoyado sobre el asiento del banco y con el cuerpo doblado hacia adelante, mantuve los ojos apretados, dejando que transcurrieran los segundos y los minutos, y en fin, que el tiempo hiciera su trabajo balsámico. Pasaron 5 minutos, o fueron 15. Creo que perdí la noción de cuánto tiempo permanecí en aquel estado, durante el cual unas extrañas figuras geométricas surgían y se apagaban en la oscuridad bajo mis párpados, y yo las contemplaba indulgente, contando números lenta y pausadamente, concentrado en volver a recuperar la cadencia respiratoria. Mi corazón, como un ratón asustado y acorralado en el hueco de mi caja torácica, emitía jadeantes y convulsivos resoplidos nada agradables. Cuando volví a recuperar la conciencia, cosa que debió de suceder tras un considerable lapso de tiempo, habida cuenta de que no había dejado de contar devota o primorosamente
sin perder el hilo una sola vez. Reparé en que había alguien delante de mí y en que esa persona me miraba con fijeza. Al menos esa fue la sensación que experimenté, porque todavía tenía los ojos cerrados, con extrema cautela. Me aventuré a abrirlos al mismo tiempo que alzaba un poco el rostro. Mi corazón se había calmado, pero aún palpitaba arrítmicamente. Desde el banco que había justo frente al mío, me observaba mirándome con fijeza un anciano. Para alguien como yo, que todavía no había cumplido los 20 años, calcular la edad de un anciano era tarea poco menos que imposible. Todos se me antojaban simplemente viejos. Sin más, ¿acaso podía percibir yo alguna diferencia entre un hombre de 60 años y otro de 70? Todos compartían la misma y casi única cualidad de quedar apartados de la categoría de persona joven. Era un hombre enjuto. Vestía una chaqueta de lana azul ceniza, unos pantalones de pana marrones y unas zapatillas deportivas azul marino que parecían no haberse quitado en años. Desde el día que la se estrenó, aunque con ello no quiero decir que estuvieran en mal estado, podía presumir de un pelo canoso, fuerte y abundante, algunos de cuyos mechones destacaban rebeldes, alzándose por encima de las orejas, cual alas batientes de paloma que trata de darse un baño. No llevaba gafas. ¿Cuánto tiempo llevaba allí sentado? No tenía ni la más remota idea, pero algo en su actitud vigilante sugería que hacía bastante tiempo que me observaba fijamente. Asumí que no tardaría en salir de su mutismo para preguntarme cómo me encontraba, puesto que mi aspecto en ese momento, solo en el banco, encogido y como dormido, habría dado motivo de preocupación suficiente a quien pasara por allí y me viera. Motivo fundado, desde luego. Eso fue, al menos, lo primero que pensé al verlo, pero no abrió la boca para preguntar nada. Permaneció tan inmóvil como una roca, sujetando férreamente con ambas manos la empuñadura de un recio paraguas negro cerrado, con la tela bien prieta, con la punta clavada en el suelo como si de un bastón se tratara. La empuñadura y la punta eran de robusta madera de color miel, con un motivo decorativo grabado en ella. Se me ocurrió que, en caso de necesidad, bien podría darle un uso alternativo a modo de arma, tanto de defensa como de ataque. Habida cuenta de que no portaba consigo objeto alguno aparte del paraguas, deduje que se trataba de alguien del vecindario. Así las cosas, continué centrando mi atención en apaciguar mi ritmo respiratorio bajo la muda vigilancia de aquel anciano sentado a unos metros de mí y al que ni siquiera le temblaba el pulso. No me encontraba nada bien y deseaba poder incorporarme para dirigirme a la parada del autobús. Me sentía tan incómodo como si me hubiera introducido de manera furtiva en el jardín de una vivienda ajena, pero inexplicablemente era incapaz de ponerme en pie y salir de allí. Algo me retenía en el asiento y permanecía tal cual un buen rato más, hasta que de pronto el viejo habló. Se trata de un círculo con muchos centros, dijo. Levanté el rostro de inmediato, lo observé, nuestras miradas se cruzaron y se unieron, y entonces vi su frente tan ancha que resultaba soberbia y su nariz prominente, puntiaguda como el pico de una avecilla. Convencido de que yo no encontraba una réplica que darle, volvió a dirigirse a mí con la misma voz pausada y serena. Un círculo con muchos centros, digo. La segunda vez que habló me dejó igual de perplejo que la primera. Sin despegar los labios, me limité a considerar la posibilidad de que fuera el conductor del coche evangelizador que había escuchado unos minutos antes.
Quizás había decidido darse un respiro y había aparcado el vehículo por allí cerca para entrar en el parque y sentarse un rato, posiblemente a fumar un cigarrillo. Deseché mi hipótesis en menos que canta un gallo. Su voz sonaba completamente distinta. La del altavoz era la de alguien mucho más joven. Por otro lado, pensé que también podría haberse tratado de una grabación. Un círculo. Al final no vi otra salida, ni se me ocurrió otra cosa más que replicar con una pregunta. Habría sido arrogante y presuntuoso por mi parte ignorar su aparente deseo de entablar conversación conmigo, sobre todo tratándose de una persona mayor, y en cualquier caso, ¿qué sentido habría tenido permanecer en silencio? Y voy más allá, no solo podría tratarse de un círculo con muchos centros, sino de uno con mis infinitos centros, puesto que puede haberlos como también los hay sin perímetro, o mejor dicho, sin circunferencia, afirmó el anciano, arrugando la frente. A ver, dime, ¿puedes concebir un círculo de tales características? Yo no tenía la cabeza ni el ánimo todavía restablecidos para responder, pero por simple o pura formalidad y deferencia hacia el anciano decidí intentarlo. Veamos, un círculo con una buena cantidad de puntos centrales y carente de perímetro, no, imposible. Aquello no tenía ningún sentido. Un círculo descrito con semejantes atributos resultaba completamente imposible de representar. La verdad es que no, contesté. No puedo. El hombre continuó mirándome en silencio durante unos segundos. Parecía esperar de mí una réplica más meditada. Lo cierto es que eso no lo he estudiado en clase de matemáticas, añadí torpemente y sin demasiada convicción. El anciano cabeceó hacia los lados con lentitud. Pero, ¿cómo vas a haberlo estudiado?, replicó. Por supuesto que no, esas cosas no se enseñan en clase. Las cosas importantes no se aprenden en el colegio, como bien sabrás. ¿Cómo bien sabrás? ¿Sospechaba él acaso que tal era, en efecto, la idea que yo tenía del colegio? ¿La idea que yo tenía del colegio? ¿Existen realmente círculos así?, cuestioné suspicaz. Claro que sí, contestó resuelto, asintiendo repetidas veces con la cabeza. Existen, pero son inconcebibles. Sin embargo, usted sí es capaz de comprenderlos, ¿no es así? El anciano no respondió mi pregunta. Flotó en el aire y fue disolviéndose hasta desaparecer por completo. En cierto modo, sí, confirmó al fin. Aunque nadie puede explicar en qué consiste, solamente uno mismo, por sus propios medios, puede llegar a aprehenderlo. Usa la cabeza, aguza el ingenio, muchacho. Un círculo con muchos centros y sin circunferencia, como ves, no es asunto banal. Tendrás que estrujarte bien los sesos, porque esto requiere un esfuerzo serio. No suena precisamente fácil de entender. ¿Y qué quieres?, profirió el anciano del mismo modo en que habría escupido un objeto que se le hubiera atragantado. ¿Acaso crees que hay en este mundo algo que merezca la pena y que pueda conseguirse sin grandes sacrificios? Se detuvo y carraspeó brevemente, como un punto y aparte, antes de continuar. Pero aquello que una persona alcanza tras invertir una considerable cantidad de tiempo, además de un perseverante y denodado empeño, acabará convirtiéndose en la crème de la vida de esa persona, en la flor innata de su existencia. ¿Lo entiendes? La crème, la flor innata, crème de la crème. Crème de la crème es una expresión procedente del francés. ¿Te suena? No, de hecho, no sabía absolutamente nada de francés.
Con ella, los franceses se refieren a lo mejor entre lo bueno, lo más refinado entre lo refinado, el momento álgido de la vida, la esencia de nuestro existir, aquello que dota de sentido a nuestro tránsito por este mundo. A eso me refiero con la creme de la vida. ¿Comprendes? Todo lo demás no pasa de ser vano anhelo, esfuerzo inútil, hueco propósito. He de admitir que no entendí nada de lo que el anciano trataba de explicarme. Creme de la creme. Reflexiona sobre ello, me instó el hombre. Vuelve a cerrar los ojos y piensa en ello con detenimiento. Un círculo con muchos centros, carente de perímetro. ¿Sabías, muchacho, que tienes una cabeza precisamente para meditar acerca de las cosas complicadas e irresolutas y arrojar luz y claridad sobre lo concebible, sobre lo incognoscible, para mudarlo y transformarlo en inteligible y accesible? Nada de granduleo ni flojera. Te encuentras en un momento importante de la vida, en la edad en que la mente y el cerebro se consolidan y adquieren la forma con la que más o menos se desenvolverán durante el resto de la vida. Cerré los ojos, siguiendo sus instrucciones, y me concentré y esforcé al máximo para concebir un círculo al que pudieran atribuírsele varios puntos centrales, sin que hubiera una circunferencia, pese a que yo no estaba dispuesto a dejarme arrastrar por el ganduleo ni la flojera, como había dicho él. Mis intentos resultaron fallidos. Aquel enigma eludía y superaba por completo mis facultades cognitivas. Un círculo se define por tener un solo punto central y un perímetro, llamado circunferencia, donde los puntos que lo forman son equidistantes a dicho punto central, y tales características no han variado con el tiempo. Además, se trata de una figura geométrica sencillísima de trazar con un compás, de manera que aquello a lo que se refería el anciano no parecía ajustarse a la definición de círculo propiamente dicha. En ningún momento se me pasó por la cabeza que aquel hombre pudiera no estar en sus cabales, o quisiera burlarse de mí. No solo no lo pensé, sino que tampoco creo que fuera probable. No me cabe ninguna duda de que hablaba en serio. Y trataba de comunicarme algo de suma importancia. Lo sé y lo supe. Si bien no puedo explicar exactamente por qué, con absoluta fe en la gravedad del asunto, mantuve los ojos cerrados durante un rato más, tratando de dilucidar el misterio. Poco a poco, fui cayendo en la cuenta de que mi mente no avanzaba ni alcanzaba ninguna conclusión, sino que giraba y giraba para volver al punto de partida. ¿Cómo puede tener muchos centros infinitos tal vez, y mantener su individualidad? ¿Cómo puede ser una figura geométrica concreta si carece de perímetro? Me pregunté entonces si no estaba enfrentándome a una cuestión de naturaleza filosófica cuyo enunciado no comprendía. Por fin me rendí y abrí los ojos para poder afrontar aquel problema. El enunciado requería de más datos. No había nadie ante mí, el anciano había desaparecido. Miré a mi alrededor buscándolo, solo para constatar que allí no había ninguna otra persona más que yo, y que la quietud que me rodeaba resultaba tan sobrecogedora que bien podría dudarse de la propia existencia de aquel hombre con el que acababa de conversar. ¿Acaso había hablado con un espectro? No, no cabía la menor duda de que lo que había tenido sentado ante mí, aferrando con ambas manos su paraguas, con su voz calma y su enigmática pregunta, estaba convencido de que era real. Reparé en que también había desaparecido mi agitación por completo.
y en que volví a respirar con el equilibrio y el ritmo habituales y mi corazón latía con normalidad. La densa plomiza capa de nubes que cubría el cielo y se cernía sobre el puerto había comenzado a alejarse de aquí y allá. Se abrían claros por los que la luz del sol se filtraba y se desbordaba sobre las paredes de aluminio de los contenedores, bañándolas de inefable fulgor. Permanecí un largo rato contemplando absorto aquel magnífico e impresionante paisaje de tintes épicos y mitológicos. El ramo de flores rojas, envuelto en celofán, reposaba a mi lado, como testigo discreto y prueba palpable de los extraños acontecimientos en que me había visto envuelto esa tarde de domingo. Tras dubitativas consideraciones, opté por abandonarlo allí, sobre el banco del kiosco. Aquella me pareció la decisión más acertada. Me incorporé y me encaminé sin el ramo hacia la parada, desde la cual había iniciado la marcha. Ladera arriba, poco tiempo antes, se había levantado un viento suave que fue dispersando las nubes que flotaban en el cielo sobre mi cabeza. Terminado el relato, mi amigo, que había escuchado con paciencia la historia que le había contado, guardó silencio durante unos instantes antes de preguntar: ¿qué ocurrió exactamente aquella tarde en la cima del promontorio? Me pregunto si todo ello guardaba alguna relación, si aquellos hechos fueron fruto y resultado de un mismo principio o si apuntaban a una misma finalidad que los unificara y otorgase sentido. Aquella tarde otoñal de domingo me había tomado la molestia de desplazarme hasta allá arriba, la cima de un promontorio situado en Cove Bay, y no me había encontrado más que con un auditorio completamente vacío, incluso abandonado, y ese era el meollo del problema. Aquel era el lugar donde había sido invitado para asistir al recital porque iba a celebrarse supuestamente a aquella hora. ¿Por qué había sido invitado? ¿Cuál era el origen de la extraña situación con que me había dado de bruces en aquel remoto y apartado lugar? Era lógico que a mi amigo le asaltaran multitud de interrogantes y que tratara de encontrar un hilo conductor a lo acaecido allí, puesto que parecía de una conclusión que le diera unidad. Si quieres que sea honesto contigo, sigo sin encontrar una respuesta, admití. En efecto, lo acaecido aquella tarde persistía en mi memoria como un manuscrito ilegible, escrito con un sistema de caracteres arcaicos que mantenía guardado bajo llave su indescifrable secreto. Yo apenas tenía 18 años y el desconcierto que sufrí fue considerable. Sentía agrietarse los cimientos de mi existencia hasta el punto de tener la impresión de que se desvanecía ante mis propios ojos. Principio o finalidad, proseguí. Los hubiera o no carecía de la menor importancia. Al menos eso creo. Entonces mi amigo me miró con extrañeza. ¿Quieres decir que no me importa saber qué pasó? Mi silencio ratificó la aseveración anterior. De haber sido yo el protagonista de aquella especie de broma pesada, insistió mi amigo, estaría deseando entender con todo detalle qué pasó, qué le motivó a ella a actuar así, no te quepa duda. También yo, en aquel momento y en dicha situación, me moría de ganas de conocer la verdad, expliqué. Ten en cuenta que a esa edad me produjo no poco dolor sentirme víctima de semejante encrucijada. Pero ha transcurrido el tiempo y ha ido alejando aquella tarde de domingo. Ha ido quitándole peso y proveyéndola de ligereza hasta dejar de tener, en definitiva, importancia para mí. No es preciso algo que haya quedado registrado en mi memoria como uno de los acontecimientos que
componen la flor y nata de mi vida. La flor y nata, la crème de la crème, musitó él. Acontecimientos sin explicación alguna pululan por nuestra vida. Continué recorriéndola, entrometiéndose y enredándose con ella. Y cuando se nos viene encima uno, poco más podemos hacer, aparte de darles la bienvenida cerrando con fuerza los ojos y evitar pensar en nada, para que pasen de largo y se vayan igual que vinieron. Conviene entonces meter la cabeza bajo el agua y dejar que la ola pase por encima. Aquel amigo, algo más joven que yo, se quedó pensativo. Era un versado surfista que había meditado y reflexionado sobre las olas de todo tipo de innumerables ocasiones. Al final intervino. No pensar en nada es una tarea mastodóntica, no accesible a cualquiera. Y no voy a ser yo quien te quite la razón en eso. Conviene. Nada hay que merezca la pena en el mundo cuya consecución esté exenta de enormes dificultades. Había aseverado el viejo con la misma convicción con que habría enunciado el teorema de Pitágoras. En cuanto al círculo con una multitud de centros y carente de perímetro, dijo, ¿has llegado al fin a alguna conclusión a lo largo de todos estos años? ¿Alguna conclusión? Cabecé, alguna conclusión. A partir de aquella experiencia vivida a los 18 años, cada vez que acontece algo en mi vida que desafía los fundamentos de mi entendimiento y que sacude violentamente las bases en que se asienta mi vida, pienso en el enigma del círculo. Por fortuna, no ocurre a menudo, pero cuando me sucede, cierro los ojos y escucho el latido de mi corazón, tal como hice sentado en el banco del kiosco de aquel parque recogido. A veces he creído dar con respuestas a hechos inexplicables que luego se han revelado falaces a medida que he pensado más en ellas, y así, tras sucesivas tentativas, he concluido que ese extraño círculo en cuyo interior habitan muchos centros y cuya extensión no está acotada por línea curva perimetral alguna, se halla en nuestra conciencia, en nuestro propio interior. Es el círculo que nos permite amar con el corazón, sentir profunda compasión, abrazar utopías, encontrar la fe o algo cercano a ella. En dichos casos, aceptamos la paradoja del círculo con naturalidad, por formar parte de nosotros mismos. En fin, no se trata más que de mi propia y personal hipótesis, pero me parece pertinente. Tienes una cabeza para meditar en cosas complicadas, para hacer comprensible lo incomprensible. Esa es la flor y nata de la vida. Todo lo demás es fútil y banal. Eso me dijo el anciano del pelo canoso aquella tarde de domingo de otoño en cierto promontorio de Kobe. Así pues, cuando me sucede algo, me acuerdo del círculo y pienso, por un lado, en todo aquello inevitable, fútil y banal, que acontece con descaro y azarosamente en nuestra vida, y por otro lado, en la crème de la crème, que habita en el interior de nuestros corazones. Así fue el segundo capítulo, La nata y la flor, del libro Primera persona del singular Haruki Murakami. Si quieres que te lea o te muestre o enseñe el tercer capítulo, Charlie Parker Plays Bossa Nova, comenta qué te pareció. Gracias. Y alguien se estaba durmiendo con la lectura. ¿O estaba soñando? Traducido del japonés por Juan Francisco González Sánchez.